Vamos a viajar a 1816. Un año muy raro. El mundo de repente se vio envuelto en un misterio que helaba la sangre, y no es una forma de hablar. Fue el año en que el verano, sin más, no apareció. Vamos a ver qué narices pasó, qué provocó este fenómeno tan increíble y, sobre todo, qué podemos aprender de ello. Fijaos en esta frase, el tiempo al revés. Así de simple y a la vez, qué potente, ¿no? Son las palabras de una mujer, Sarah Snell Bryant, que lo escribió en su diario. Y es que no hay mejor forma de describir la sensación de desconcierto total de la gente. De repente, el mundo que conocían, pues había dejado de funcionar como siempre. Y es que fue así tal cual. Para millones de personas, sobre todo en el hemisferio norte, el verano de 1816 simplemente no existió. En su lugar, un frío que no se iba, un frío constante, y un tiempo que parecía haberse vuelto completamente loco. A ver, intentemos imaginar la escena. Estamos en junio y de repente se pone a nevar. Y no una nevadita, no, nevadas fuertes. O que los ríos sigan congelados en julio. Y para rematar, una especie de niebla seca muy rara que no se iba ni a tiros, ni con viento ni con lluvia. Es que no hablamos de un día malo o de una tormenta rara, no. Era algo que estaba pasando en todas partes a una escala continental. Pero si había algo que volvía loca a la gente era que el tiempo no tenía ningún sentido, o sea, era totalmente impredecible. Podías irte a dormir una noche con un calorazo de verano de más de 35 grados y levantarte al día siguiente tiritando, con el termómetro casi a cero. Un caos climático que hacía imposible planificar absolutamente nada. Y claro, para los agricultores, para ellos era directamente una sentencia de muerte. Claro, la pregunta era obvia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Pensemos que en esa época no tenían la ciencia que tenemos hoy, así que las teorías iban, pues desde un castigo divino hasta culpar a unas manchas solares raras. Pero la respuesta de verdad. La respuesta no estaba en el cielo, no. Estaba mucho más cerca, aquí, en la Tierra. Resulta que todo se debía a un evento geológico, pero de una escala gigantesca. Algo que había pasado un año antes, sí, pero en la otra punta del planeta. Hablamos del monte Tambora, un volcán que está en lo que hoy es Indonesia. En abril de 1815, este volcán entró en erupción. Y no fue una erupción cualquiera, fue la más bestia, la más potente de la que se tiene constancia en la historia. Un auténtico cataclismo. Y el mundo entero, aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de sufrir sus consecuencias. La explosión fue tan masiva que escupió una cantidad de material increíble a las capas más altas de la atmósfera. Y esto fue lo que provocó lo que hoy llamamos un invierno volcánico. Un fenómeno capaz de cambiar el clima, no de una región, sino de todo el planeta. Y aquí viene un detalle súper importante. Porque, lo lógico es pensar que fue la ceniza, ¿no? Una nube de ceniza gigante tapando el sol. Pues no. No fue exactamente eso. La ciencia nos dice que el culpable real fue algo mucho más sutil, pero a la vez mucho más persistente. La clave de todo está en distinguir entre la ceniza y los gases. La ceniza son partículas sólidas pesadas. Son súper destructivas donde caen, claro, pero pesan, así que acaban cayendo en cuestión de días o semanas. Pero los gases de azufre, eso es otra historia. Son muy ligeros, tanto que suben hasta la estratosfera, muy alto. Y ahí se quedan flotando durante años. Crean como una especie de velo, un filtro invisible que rodea todo el planeta. Mirad esta imagen, es de la erupción del Pinatubo en el 91. Es brutal la cantidad de ceniza que cayó, tanto que su peso hundía tejados y hasta dejó este avión así, inclinado sobre la cola. Es un desastre a nivel local, sin duda. Pero como decíamos, estas partículas son pesadas, caen rápido, no se quedan ahí arriba lo suficiente como para fastidiar el clima de todo el mundo durante un año entero. Entonces el proceso es básicamente este. Primero, el volcán escupe dióxido de azufre a la estratosfera. Segundo, ese gas se convierte en unas partículas diminutas, aerosoles de sulfato. Y tercero, y aquí está la clave, esas partículas se quedan ahí arriba, flotando, y actúan como millones de espejitos diminutos. Forman una especie de parasol global que refleja parte de la luz del Sol de vuelta al espacio. ¿El resultado? Pues que la superficie de la Tierra se enfría. Y claro, un enfriamiento global así, como es de imaginar, tuvo unas consecuencias devastadoras. Pensemos que la humanidad en ese momento dependía por completo de que las estaciones llegaran cuando tocaba. Y de repente, todo ese orden se va al traste. El caos fue total. Y el golpe se sintió en todas partes. En Europa, que todavía se estaba recuperando de las guerras napoleónicas, esto fue la puntilla. Hambrunas, revueltas por la comida, epidemias. En Norteamérica las cosechas se arruinaron, los precios de la comida se pusieron por las nubes y miles de personas empezaron a moverse hacia el oeste buscando un futuro mejor.
Y en Asia, los monzones se volvieron locos, provocando inundaciones masivas en China y, para colmo, ayudando a que una nueva cepa de cólera se extendiera desde la India. Es increíble pensarlo, ¿verdad? Pero este evento climático fue uno de los motores de la historia de Estados Unidos. Una erupción al otro lado del mundo, en el sudeste asiático, acabó provocando que miles de familias hicieran las maletas y dejaran Nueva Inglaterra. Buscaban un futuro que fuera, y esto es literal, más cálido y con tierras más fértiles en el Medio Oeste. Pero, y esto es muy curioso, en medio de tanta oscuridad y tanto frío, la creatividad se abrió paso de formas que nadie esperaba. Por ejemplo, ese verano perpetuamente nublado y lluvioso en Suiza fue el caldo de cultivo perfecto para que una joven Mary Shelley, aburrida en una casa, se pusiera a escribir y creara ni más ni menos que a Frankenstein. Uno de los grandes monstruos de la literatura nació de este caos climático. Y la cosa no acaba ahí, ¿eh? Hay más consecuencias inesperadas. El desastre inspiró a Lord Byron para escribir su poema súper apocalíptico Darkness. Esos atardeceres espectaculares, como brumosos y anaranjados por los aerosoles en la atmósfera, inspiraron los cuadros de J.M.W. Turner. E incluso, atención a esto, la escasez de avena para alimentar a los caballos hizo que un tal Carl Dries inventara el velocípedo, que es básicamente el tatarabuelo de la bicicleta. Pero bueno, toda esta historia de 1816 no es solo una anécdota histórica curiosa, es mucho más. Es un recordatorio muy potente de lo frágil que es el clima de nuestro planeta. Fijaos en este número, menos 0,7 grados Celsius. Puede parecer poquísimo, ¿verdad? Menos de 1 grado. Pues esa fue la caída media de la temperatura en todo el planeta durante el año sin verano. Y esa cifra tan pequeña fue suficiente para provocar todo lo que hemos visto: hambrunas, migraciones, caos a nivel mundial. Es una demostración bastante aterradora de lo delicadísimo que es el equilibrio del clima. Y esto nos lleva a la lección más importante para nosotros, para hoy en día. Como apunta esta reflexión, a lo mejor el peligro no es solo cuánto cambia el clima, sino lo rápido que cambia. La velocidad es clave. Porque tanto los ecosistemas como nosotros, las sociedades humanas, necesitamos tiempo para adaptarnos. Y si el cambio es demasiado brusco, no hay tiempo. Si ponemos los dos eventos, uno al lado del otro, las diferencias son cruciales. Lo de 1816 fue un evento natural, un volcán, y sus efectos, aunque brutales, fueron temporales. El cambio climático de ahora, sin embargo, lo causa la actividad humana. No provoca enfriamiento, sino calentamiento. Y lo más gordo de todo, no es algo temporal, es permanente y encima se está acelerando. La gente que sobrevivió a 1816 vio con sus propios ojos lo que un cambio de apenas 1 grado puede llegar a provocar. Su experiencia es una lección que nos dejó la historia. Nuestros sistemas, la forma en que producimos comida, nuestra sociedad, todo es increíblemente vulnerable cuando el clima cambia de forma brusca. Y esa es la pregunta final que nos deja toda esta historia. Lo de 1816 fue un vistazo a un mundo desestabilizado por un cambio que al final fue temporal. Así que la pregunta es, ¿qué pasa cuando el cambio es para siempre?